para llegar al siglo XX, pues nos remontamos muchos siglos atrás. El objetivo es simplemente repasar la historia de Francia de la antigüedad a la edad moderna, hacer este repaso por los diferentes periodos y eventos que han ido configurando, como les decía, esta línea, pues podríamos decir, continua en la historia de Francia. Y nos remitimos hace varios meses a la parte de la Francia antigua, cuando vimos cómo en el territorio de lo que hoy es Francia se desarrollaron hacia los Pirineos estas pues agrupaciones de población que van a dejar vestigios de la presencia de seres humanos que ya tienen un desarrollo intelectual bastante importante, y los vestigios pues se quedan en las grutas de Lascaux o de me falta por el de Lascaux o de, hay otra que me está ahorita fallando la memoria, pero bueno. Y es un periodo en el cual no se llega a desarrollar como tal una cultura hasta que posteriormente llegan los galos, aproximadamente allá por alrededor del año 600 antes de Cristo, y van a configurar ahora sí la cultura de los celtas que se establecen en el territorio que hoy corresponde a Francia, que le van a dar esta identidad de estas diferentes tribus que los romanos van a llamar los galos, que tiene que ver algo así como los fuertes, y que no terminan nunca por configurar una entidad política unida, sino es una entidad en donde comparten pues ciertas características en los dialectos, definitivamente comparten todas las creencias religiosas, comparten el origen de estos pueblos celtas que vienen de pues la zona que hoy correspondería a Suiza y la parte occidental de Austria. Lo comparten con los que están en las Islas Británicas e Irlanda, los celtas que llegaron a la península ibérica, y tiene ese primer momento que hacia el año aproximadamente 50 se van a encontrar con la expansión del Imperio Romano. En el año 50 antes de Cristo se encuentran con la expansión del Imperio Romano, van a enfrentarse a Julio César. Hay un primer héroe de la historia de Francia, de esa Francia del periodo galo, que se llama Vercingetorix. En las historias, y lo platicamos en aquel momento, que luego salieron muchos siglos después de Asterisk, pues de alguna manera Asterisk está ubicado en ese momento en el cual los romanos están invadiendo territorio galo, y pues Asterisk y Obelix y toda su aldea tratan de salvar esas invasiones, aunque Asterix luego lo revuelve con los vikingos, y la verdad es que los vikingos son mucho tiempo después, y aparece en ese momento en los relatos de la historia oficial de Francia ese héroe celta, galo, que es el que unifica a una cantidad importante de las diferentes tribus galas, le hacen enfrentan a Julio César, pero finalmente los ejércitos romanos vencen a los celtas, y entonces se establece un gobierno romano en tierras galas, y estos galos se van romanizando. Quedará siempre el recuerdo de lo que fue aquella Francia gala, y para el año 476, tomado como referencia de la caída de Roma, hay eventos particulares. No quiero entrar en los detalles, como en Francia se forma un gobierno que es como el último vestigio de Roma y que tarda unos pocos años más en salir, pero años más, años menos. Aquí la reflexión a la que quiero ir es que a partir de que el Imperio Romano de forma oficial cae en el 476, comienza pues para toda Europa occidental la Edad Media, dividida en Alta Edad Media, que es la más antigua, y la Baja Edad Media, y allí aparecen los francos. Anterior a este periodo, por allí pasaron los
vándalos y por allí pasaron los visigodos. Probablemente los ostrogodos no, los ostrogodos se fueron hacia la parte oriental, incluso los visigodos llegaron a ocupar pues prácticamente la mitad del sur de Francia. Luego Clodoveo, este primer rey franco, va a expulsar a los visigodos y va a configurar pues un mapa ya muy parecido a lo que luego casi siempre tendrá Francia, y va a empezar con ellos pues lo que le va a dar el nombre de Francia a Francia con los francos. Perdón ustedes tanto pleonasmo, pero era el objetivo de el que hoy Francia se llame Francia, pues tiene que ver con este primer grupo germano que se asienta de forma definitiva en lo que en su momento fue la provincia de la Galia, la provincia romana de la Galia, y a partir de allí empieza toda la transformación en tratar de, pues de alguna manera, de traer lo más que se pueda de lo que fue el Imperio Romano, pero la realidad es que viene una reconfiguración completamente distinta, y estos primero merovingios y posteriormente carolingios toman el nombre de Carlomagno, que es el más significativo, también del abuelo de Carlomagno, que fue Carlos Martel, que es determinante porque Carlos Martel detiene allá por el año 714 la entrada de los musulmanes a tierras, vamos a decir, a tierras francas en ese momento. Y esto de alguna manera limita también el que Francia vaya delimitando lo que hacia el futuro va a ser su territorio. Pero la vida de estos francos que tienen esta herencia germana, una de las características no era el configurar reinos. Carlomagno tiene una expansión territorial que cubre prácticamente todo el territorio de lo que hoy es Alemania y Francia. Y Carlomagno, en una particularidad en su idea de reinado de Carlomagno, él se consideraba el defensor del cristianismo católico en el mundo occidental, cosa que al papado le viene perfectamente. Carlomagno va a gobernar aproximadamente del año 790 al 814, un poco antes del 790, pero es el que logra unificar, no porque quisiera o porque tuviera claridad de hacer un reino unificado, sino porque él se consideraba como el defensor del cristianismo, y para ello debía tener un control sobre los territorios que estaba gobernando. Pero la característica administrativa que tiene Carlomagno es la de dividir para que se pudiera administrar el territorio en ducados, condados, marquesados, y esto se refuerza luego con la característica que tienen los pueblos germanos de heredarle a los hijos territorios, no tanto heredarles el título de rey o de emperador, sino heredarle tierras, y entre estas administraciones que dividen el territorio franco, insisto, en ducados, condados, marquesados, aunado a la característica que tienen los pueblos germanos de dividir y dar herencia por parte de tierra, pues van a llevar a un periodo en la segunda mitad de la Edad Media, donde el feudalismo es lo que va a estar por encima del sistema de vida, y va a ser, yo creo, el territorio en donde los señores feudales van a estar más empoderados que en ningún otro lugar de la Europa feudal de la Edad Media. El rey, la dinastía de los carolingios, termina en el año 987, y aparece una nueva dinastía, la dinastía que inicia con Hugo Capeto, y a partir de ese momento, pues prácticamente, ya cuando vimos la Edad Media, les decía, el primer siglo de los Capeto, pues tuvieron como objetivo, Hugo Capeto es el primer rey
de los Capeto, de pues una dinastía que prácticamente nos va a llevar hasta los Borbón en diferentes ramas, pero el punto, la espina dorsal de las monarquías de Francia después de los francos, merovingios y carolingios será la de los Capeto, y Hugo Capeto va a reinar hasta 996. Y el primer siglo de esta etapa, pues va a ser prácticamente hacer que la monarquía no desaparezca, porque llegan a ser tan fuertes los feudos, los duques y los condes de los diferentes feudos, que pues pudo desaparecer el concepto de rey. Y pues en aquel momento, por allá del año, como les decía, del año 1000, Francia se pudo dividir en diferentes territorios y pudo ser que la historia de Francia nunca existiera, que hubiera una etapa en la historia de diferentes países que se hubieran formado en lo que hoy es Francia y que habrían tenido su punto de origen común en esa etapa de los francos, pero resultó que se da esa circunstancia en la historia y pueden defender la monarquía y paulatinamente empiezan a aparecer monarquías muy importantes en el último periodo de la Edad Media, pues que nos van a llevar a esta consolidación de la monarquía central y que va a terminar cuando culmine la Guerra de los 100 años y allí comenzará la Edad Moderna, en la cual Francia consolida su posición como potencia de Europa. Ya había consolidado un sistema de monarquía centralizada, en donde ahora sí el rey es la figura más importante y los señores feudales entonces le deberán el vasallaje al rey, en las épocas de un rey muy maldito que se llamaba Felipe IV el Hermoso.